Buenas tardes a todos. Vamos a partir la charla correspondiente al día miércoles del día de hoy. Tenemos un invitado directamente desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el señor Rafael Riveros Ávila, licenciado en Física de la Universidad Católica y ahora se encuentra estudiando su magíster en Ciencias, mención Física. Y hoy nos va a hablar respecto a transiciones de simetría PT, una aplicación a un caso fuera del equilibrio. Así que Rafael, cuando tú quieras puedes partir. Mucho éxito. No, muchas gracias, Juan Manuel. Ya. Entonces, bueno, como dijo Juan Manuel, yo voy a presentar sobre transiciones de simetría PT en una aplicación fuera del equilibrio, y no solamente fuera del equilibrio, sino que un sistema que tiene inyecciones y inyección de energía y disipación de energía. ¿Ya? La verdad es que quiero mantener el increciendo como de tensión para llegar al sistema que vamos a analizar, la motivación y bueno, aplicaciones vamos a comentarla al final. Ya, les voy a esperarme un poco que no me anda. Ahí sí, ahí sí. Entonces, la estructura de la charla va a ser lo siguiente, les voy a explicar más o menos de qué es lo que se trata esto de simetría PT en mecánica cuántica, luego vamos a pasar a la mecánica clásica, intentando de tomar el espíritu de esta como estructura, teoría, lo que sea, ¿ya? Y después vamos a hacer un cambio bien abrupto para acercarnos al caso de estudio. Vamos a ir a la dinámica de ondas de superficie, ondas de gravedad, ¿cierto? En agua, ya particularmente, en un fluido, pero en agua particularmente. Y luego vamos a hablar un poco sobre el caso de estudio, ¿cierto? Con la descripción matemática que corresponde y algunos resultados que ha tenido gente que ha estado trabajando con mi profe Mónica García, que ha sido también muy bacán como profe guía, ¿cierto? En este contexto de pandemia. Muchas gracias de antes y bueno, el trabajo futuro, el trabajo que estoy haciendo ahora y el trabajo que tengo pensado hacer después cuando, bueno, saquen la cuarentena en Villa. Entonces, simetría PT. Entonces, ¿qué se trata de esto? Simetría, ¿cierto? De paridad e inversión temporal, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo vamos a explicar? Bueno, vamos a hacer una explicación más o menos fenomenológica. Vamos a empezar con el contraejemplo, que en este caso es la mecánica cuántica tradicional. Ya, en la mecánica cuántica tradicional, ¿cierto? Nosotros tenemos una ecuación guía, es la ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano, ¿cierto? Va a definir nuestra evolución temporal de nuestros estados del sistema. Originalmente, ¿cierto? Schrödinger, bueno, propuso su ecuación en la representación de coordenadas, donde tenemos un potencial, todo depende del espacio, ¿cierto? Una ecuación en diferencias parciales. Ya, todo bien, podemos a partir de, ¿cierto? De la función de onda definir una densidad y corriente probabilidad, ¿cierto? Cumplen la ecuación de continuidad, y esto qué significa de que yo puedo tener probabilidad que va a estar entrando por los bordes de mi sistema, y voy a tener, ¿cierto? Por decirlo así, un volumen de control o una superficie gaussiana donde voy a tener, es cierto, esta cantidad que es mi densidad de probabilidad que puede ir variando en el tiempo. Generalmente uno en mecánica cuántica quiere evitar eso, ¿cierto? Que esta cuestión varía en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros integramos la ecuación de continuidad, podemos obtener esta ecuación, ¿cierto? Una probabilidad, ¿cierto? La probabilidad total de tener en una región, ¿cierto? La derivada en el tiempo, o cómo va cambiando, va a ser igual a, bueno, lo que entra, ¿cierto? Por los bordes de mi sistema. Acá ocupamos el teorema de la divergencia para encontrar esta función f, ¿cierto? Y estas dos cosas, bueno, la derivada de esta en el tiempo es igual a esta. ¿Ya? Es un problema de flujo de información o de probabilidad, lo que quieran ver. Entonces, uno usualmente quiere que esto se conserve, ¿cierto? Que la probabilidad se conserve, por lo tanto exige que no haya flujo, ¿cierto?, en los bordes del sistema. Y esto va directamente al núcleo de la mecánica cuántica, y en la exigencia a este operador, ¿cierto?, hamiltoniano, le vamos a exigir esta cuestión que sea hermítica. En general, los observables en mecánica cuántica sean hermíticos, tal de que tengan autovalores reales cuando operen sobre una base, ¿cierto? Podemos describir este estado inicial en una base que sea diagonal al hamiltoniano, y así vamos a tener, ¿cierto?, soluciones estacionarias a nuestro problema de autovalores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? ¿Qué es lo que queremos armar? Queremos armar, y esto lo propuso Bender en el 98, me parece, no, sí, 98, un tipo que es muy seco en esto de simetría PT. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hacer un sistema abierto en el cual tengamos flujo, ¿cierto?, de probabilidad a través de los bordes, pero que de todas formas preserve la probabilidad. En teoría sería tener un equilibrio dinámico, ¿cierto?,
en mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pictóricamente podemos verlo así. Ya imagínense que tenemos primero ya un sistema, el sistema a la izquierda, en donde vamos a acumular probabilidad, va a estar entrando probabilidad o información, ¿cierto? Y eventualmente este sistema, su densidad de probabilidad, o sea, su probabilidad, ¿cierto? En este espacio, en esta cajita, va a ir creciendo, 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 y bueno, va a crecer solamente. Y por el otro lado podemos tener un sistema que solamente está perdiendo información, y vamos a tener pérdida, 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 hasta que le quede cero, ¿ya? Entonces, esto es bastante fome, así que, ¿qué es lo que pasa? Si es que lo acoplamos, ¿ya? Si es que nosotros acoplamos estos dos sistemas, y bueno, tenemos un constante acoplamiento, donde va a ir información y volver entre los sistemas para poder comunicarse, lo que vamos a tener, no digo que a priori vamos a tener, pero podemos tener un estado estacionario a partir de esto, ¿cierto? Solamente por el equilibrio de flujo que podemos tener. Matemáticamente, ¿qué es lo que queremos decir? Ya, por ejemplo, tomemos acá, ¿cierto? Un hamiltoniano, una matriz, ¿cierto? Uno por uno, ¿ya? Donde no me peguen, ¿ya? Pero esto es un hamiltoniano que no es hermítico, ¿ya? Tomémoslo a priori y vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos un hamiltoniano no hermítico, ¿cierto? Pero nosotros podemos encontrar la evolución temporal, ¿cierto? Acá esto debería ser un cero, se me pasó esta t, pero desde un estado, ¿cierto? De referencia, tiempo inicial, ¿cierto? Podemos encontrar la evolución temporal, acá también me falta una t, upsí, perdón, acá tenemos h barra igual a 1, ¿ya? Cosa que no me gusta hacer, pero hay que hacerlo a veces, por la notación, por simplicidad. Entonces, bueno, la gracia es que, ¿qué es lo que encontramos? De que la probabilidad, ¿cierto?, de este sistema cuántico, ya va a tener que ver con una constante que es dada por las condiciones iniciales en el tiempo, y vamos a tener un crecimiento exponencial, ¿cierto? Porque tenemos este valor b, ¿cierto?, asociado a esta parte imaginaria de nuestro hamiltoniano, que es la parte no hermítica, justamente, y va a crecer la probabilidad en el tiempo. ¿Ya? A priori, esto es lo que uno no quiere en mecánica cuántica, uno quiere conservar la probabilidad, por eso hizo que no, que estas cosas no las vamos a tener, pero esto ya, vamos a decir, en un tiempo, ¿cierto?, va a acumular probabilidad igual que nuestra cajita, ese es el análogo que estamos haciendo. Entonces, si tomamos el operador hamiltoniano, ¿cierto?, el adjunto, ¿cierto?, que también es, obviamente no es hermítico, o tenemos el caso contrario, ¿ya?, en el cual nuestra probabilidad va a caer a cero después de evolucionar en el tiempo, un cierto tiempo t. Entonces no hemos solucionado el problema, todavía no acoplamos nada, pero podemos tener, ¿cierto?, las dos cajas, verlas a partir de este hamiltoniano, hacemos crecer, ¿cierto?, la dimensión de nuestro espacio, y con eso ya vamos a tener dos subsistemas, podemos encontrar la evolución temporal de estos estados, ¿cierto?, en la base canónica, y encontramos el mismo problema que teníamos antes, solamente que por separado, ¿ya? O sea, tenemos un estado que se nos va a poblar, ¿cierto? Demasiado, porque va a estar entrando probabilidad, y otro que va a estar disminuyendo, ¿cierto? Y va a llegar hasta cero eventualmente. ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo que con las cajas, acá, ¿cierto? En los elementos que no son diagonales, ponemos una constante de acoplamiento, en el fondo en esta hamiltoniano, ¿qué es lo que significa? Es la información que va a pasar de un sistema al otro, de la caja 1 a la 2, y la 2 y la 1, ¿cierto? De forma recíproca. Entonces, ahora tenemos un hamiltoniano que no es diagonal, y por lo tanto, para encontrar las energías, o si es que estas son reales, complejas, etc., buscar la ecuación secular, bueno, la encontramos y podemos encontrar, ¿cierto?, dos energías, ¿cierto?, una positiva y una negativa, esto es una ecuación cuadrática, y para ciertos valores de G, uno se sorprende, ¿cierto?, porque esto claramente es altamente no hermítico, ¿ya? Uno diría como, no queremos hamiltonianos no hermíticos, pero encontramos energías reales, ¿ya?, para ciertos rangos. De hecho, acá, esto ya después, cuando les explique bien qué tiene que ver esto con la simetría PT, podemos ver una región, dos regiones acá, ¿cierto?, donde tenemos autovalores reales, y otra parte en donde tenemos autovalores complejos, donde tenemos la línea roja, que es la parte imaginaria de nuestra energía, y bueno, la línea azul, que es la parte real, ¿ya? O sea, acá vemos las dos ramas, ¿cierto?, la positiva y la negativa, en esta parte de acá, y acá están parte real, o sea, parte imaginaria. Y esto es algo que hizo Bender, ¿cierto? Esto está en un libro, ya que vamos a ver la referencia al final, pero es para ciertos parámetros, ya, o sea, claramente estos no son números, pero si es que uno le pone números A y B, ¿cierto?, encuentra este grafiquito bonito.
Entonces, ahí, como vimos, podemos distinguir entre un acople fuerte o un acople débil con respecto al parámetro beta, o sea, parámetro B, ¿cierto? En donde vamos a encontrar una región fuera de equilibrio con parte compleja, ¿cierto? Que era la de acá al medio, ¿cierto? Donde este sistema, físicamente, una energía negativa no tiene mucho sentido. Ahí vamos a tener, no sé, sistemas que decaen, ¿cierto? Pero igual es físico, hay una discusión que tiene que darse. Pero en la otra región tenemos un equilibrio dinámico, ¿cierto? Donde tenemos un sistema que es podría ser, no es transiente, ¿cierto? Sino que es estacionario en cuanto a la probabilidad que entre y la que sale. Entonces, cabe la casualidad de que este hamiltoniano, así como muchos otros que tienen esta característica que no necesariamente son hermíticos, ¿ya? Son PT simétricos, ¿ya? Entonces, en este sistema particular de matrices 2x2 tenemos el operador de paridad, ¿cierto? Que básicamente, en nuestro ejemplo pictórico, nos va a intercambiar las cajas, ¿ya? La 1 por la 2, ¿ya? Y si esto se mantiene igual, el hamiltoniano se mantiene invariante bajo esa transformación, ¿ya? Invariante bajo paridad, y la transformación temporal que simplemente cambiamos el signo de la unidad imaginaria, eso es porque la ecuación guía, la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? El tiempo siempre está acompañado de esta unidad, ¿ya? Y bueno, de forma general, las transformaciones PT, ya, cuando tenemos operadores de espacio, ¿cierto? De momento, cosas cinéticas, etcétera, se hace de esta forma, o sea, el operador de paridad, ¿cierto? Así le afecta al operador de momentum y coordenada. Y bueno, el de inversión temporal, bueno, la misma transformación, de I a menos I, y de el momento a menos el momento. Esto de la inversión temporal, ¿cierto? Es importante decir de que Wigner fue el que mostró de que el álgebra de Heisenberg es el que tiene que mantenerse invariante bajo estas transformaciones, y por lo tanto uno llega a la conclusión de que esto tiene que ser así. El conmutador entre x y p tiene que mantenerse invariante bajo esta transformación temporal. Entonces, ya, vimos que podemos generar un hamiltoniano que no es hermítico. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, generamos más hamiltoniano no hermítico. Esto también es trabajo de Bender. Pues tenemos este hamiltoniano, ¿ya? Que en realidad es el oscilador armónico deformado, ¿cierto? Por un parámetro n, ¿ya? Y este parámetro n lo que nos va a permitir es modular, ¿cierto? Esta unidad compleja, y vamos a tener hamiltonianos que no son hermíticos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que encontramos cuando vamos a la ecuación, ¿cierto? En representación de coordenadas? Entonces se soluciona numéricamente, hay algunos casos en que se pueden hacer aproximaciones, ¿ya? Por el tipo de órbitas que se tiene, eso la verdad es que no conozco mucho. Pero, en fin, tenemos dos regiones. Tenemos la región para n mayor que 2, ¿cierto? En la cual vamos a tener siempre autovalores de energía reales, ¿ya? Y la parte entre 1 y 2, ¿cierto? Donde va a ir muriendo nuestra simetría PT, donde a poco vamos a encontrar, ¿cierto? Que estos dos valores de energía, ¿cierto? Vamos a tener un punto excepcional en donde desaparecen y se van al plano complejo, porque en realidad empiezan a ser, sí, se nos van al plano complejo, pero dejan de ser reales, ¿bien? Entonces tenemos esa región donde desaparece, y para n menor que 1 ya esta cuestión no hay, ya se rompió totalmente la simetría para todos los n. ¿Ya? Entonces tenemos ese tipo de hamiltonianos, podemos armarlo. Bender y compañía, bueno, ahora están haciendo todo un seminario de simetría PT y sus aplicaciones, también parto bien matemático. Se dedican a deformar teorías, ¿ya? Y eso quiere decir, por ejemplo, tomar este hamiltoniano, que es similar al anterior, también un oscilador armónico, y deformarlo con este parámetro E. Y algo que a mí me parece súper interesante es que si es que nosotros, por ejemplo, ponemos E igual a 2, y obtenemos un hamiltoniano que, bueno, si es que uno lo ve, si es que uno lo pillan en la calle, ¿cierto? Y le preguntan, ¿este hamiltoniano nos va a dar estado estacionario, o sea, energías mayores que cero? Yo le digo que no, porque es un potencial, ¿cierto? Que clásicamente es inestable, porque tenemos una parábola, bueno, sí, una parábola, que es cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces yo diría, no me va a dar soluciones estacionarias, pero efectivamente uno encuentra energías reales y va a encontrar, ¿cierto? Autovalores, o sea, autofunciones estacionarias. ¿Ya? Entonces, para cerrar con esto de la simetría PT en mecánica cuántica, bueno, esto, así como cuando se pensó en los números reales y se pasó a los números imaginarios para explicar más fenómenos, ¿cierto? Nos da un mejor entendimiento, ¿cierto? El ampliar esta simetría PT, relajar un poco esta condición de los operadores hermíticos, ¿cierto? Observables físicos, porque nos da un mejor entendimiento de esos mismos observables físicos que siempre hemos estado ocupando, ¿ya?
uno puede, ¿cierto?, deformar las teorías, encontrar cosas interesantes para distintas ecuaciones de diferencias parciales, que esas son válidas en mecánica cuántica y en mecánica clásica, porque uno tiene ecuaciones similares, al final cuando es una ecuación diferencial, da lo mismo lo que estemos viendo. Y bueno, en QFT también para los que les interese más, en vez de ocupar, ¿cierto?, un hamiltoniano que está en términos del momento y coordenadas, tenemos, ¿cierto?, los operadores de campo asociados, ¿cierto?, pi y phi, ¿cierto? Y bueno, se pueden hacer deformaciones similares, hay cosas entretenidas, toy model y cosas también, ejemplos pedagógicos que se pueden hacer con respecto a energías, cotas de energía que se ponen, cosas que yo no conozco mucho, pero lo dejo ahí para la gente que sí le interesa. Ya, entonces ahora vamos a otra parte, vamos a ir acercándonos más a lo que estoy estudiando, y vamos a ir a la simetría PT en mecánica clásica, donde básicamente vamos a tener el mismo ejemplo pictórico ya de las cajas, pero esta vez van a ser péndulos, ¿ya? Y perdón por, por ponerle a los ángulos, ¿cierto? X, generalmente uno les pone teta, ¿ya? No me peguen tampoco, pero vamos a tener acá un péndulo, ¿cierto? Rojo, que va a ser que va a ganar energía, ¿ya? Con esta constante gamma, proporcional a la velocidad, eso siempre es conocido, ¿cierto? Como sea, una fuerza que, en este caso, si es que eso es positivo, va a ir ganando energía a mi sistema. Y en este caso, el azul, ¿cierto? Es la que representamos que vamos a ir perdiendo energía. Vamos a tener una ecuación ya similar, pero con el signo menos, ¿ya? En sí, el sistema no es conservativo, eso lo sabemos desde mecánica 1, pero vamos a intentar de darle un enfoque similar que a lo que hicimos en mecánica cuántica, y al final, si tenemos disipación, si tenemos inyección, ¿ya? ¿Qué pasa si los acoplo? Entonces, si es que los acoplo, ¿cierto? Los acoplo con un resorte, o ya un acople lineal, ¿ya? Vamos a tener un sistema, ¿cierto?, de ecuaciones, ¿ya? Y casualmente este sistema es hamiltoniano, ¿ya? Entonces, que sea hamiltoniano no significa que el hamiltoniano sea la energía, ¿ya? Sino que tengo un hamiltoniano a partir del cual puedo encontrar las ecuaciones de movimiento de mi sistema, que está acoplado, ¿ya? Y lo más importante, y casualmente, esto también lo publicó Bender, es de que este sistema es PT simétrico, ¿ya? Así que uno hace las correspondientes inversiones, ¿cierto?, de espacio, ¿ya? Así que cambio mi péndulo, ¿cierto?, 1 por mi péndulo 2, con la, ¿cierto?, la transformación de paridad, los momentos también, y después hago la inversión temporal en mis ecuaciones, ¿cierto? Cambio los momentos por menos los momentos. Lo que obtengo es que tengo el mismo hamiltoniano, cosa que es súper interesante. Entonces, tenemos hamiltoniano, PT simétrico, y que me define ecuaciones que son ecuaciones de movimiento no conservativas de dos sistemas acoplados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el mismo espíritu de la mecánica cuántica? Nosotros en mecánica cuántica esperamos ciertas soluciones estacionarias, generalmente. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer soluciones ondulatorias y vamos a encontrar los modos normales de más que sí, o sea, la frecuencia de los modos normales de oscilación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos ansatz los ponemos en nuestras ecuaciones de movimiento, obtenemos unas ecuaciones para lambda, ¿cierto? En función de nuestros parámetros del sistema, podemos multiplicar las dos ecuaciones para finalmente obtener un polinomio característico que nos va a determinar cuánto vale este lambda, ¿cierto? Uno puede acaso solucionar con la, ¿cómo se llama? Con la fórmula cuadrática, ¿cierto? Y vamos a tener 4 soluciones, un polinomio de grado 4, que va a estar relacionado con nuestra constante de acoplamiento, ¿cierto? G, al igual que en el caso cuántico. Entonces, estos son los tipos de soluciones ya que puedo tener para este polinomio. Este es el polinomio, ¿cierto? Y las soluciones son cuando esto toca el eje X, o el eje lambda. Ya son las soluciones reales. El resto son soluciones que viven en el plano complejo. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Podemos tener, como el caso rosado, ninguna solución que sea real. El caso azul, que tenemos que van a haber soluciones, ¿cierto? Reales, todas las soluciones reales. Y el caso rojo, en que no vamos a tener soluciones, o sea, vamos a tener 2 reales y 2 complejos. Entonces, físicamente, ¿qué significa esto para las ecuaciones de movimiento? Esto también lo saqué de Bender. Tenemos estos 3 panoramas, ¿ya? En realidad son 3, son 4 gráficos, pero vamos a tener el caso A, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Tengo oscilaciones, ¿ya? Sería el caso en que tengo oscilaciones con 2 soluciones reales, pero que están moduladas, ¿cierto? Por una exponencial que va creciendo, 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 creciendo.
Y eso por la parte compleja, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, en nuestros modos de oscilación. Acá al medio, en nuestra parte donde sí tenemos resoluciones reales, tenemos oscilaciones de Rabi, oscilaciones que están moduladas, ¿cierto?, por otras oscilaciones. Y en el caso de donde no tengo ningún tipo de solución real, y por lo tanto esto, bueno, puede caer también a cero, o puede también ser una exponencial y esto crece y crece y no para de crecer. Entonces, viéndolo desde la perspectiva PT, de una transición, ¿cierto? Con respecto al parámetro G, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la región A y B con simetría rota, ¿ya? Para los acoples fuertes y débiles. Y en la región del medio, donde tenemos oscilaciones de Rabi, vamos a tener ¿cierto? Una región PT simétrica, donde tenemos una simetría PT no rota. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan lejos podemos llevar esto? ¿Ya? Ahora vamos a empezar, ya vamos a ir como yendo hacia el sistema físico real. Podemos aceptar las no linealidades del péndulo, por eso puse un péndulo y no puse un oscilador armónico, ¿ya? Entonces podemos tener estos términos no lineales y efectivamente uno puede mostrar de que el sistema ya deja de ser hamiltoniano, pero de todas formas, ¿cómo se llama? Conserva este comportamiento de la simetría PT, ¿ya? Uno puede encontrar, ¿cierto?, ecuaciones para las amplitudes, ¿ya?, las soluciones ondulatorias de estas ecuaciones, y uno lo que obtiene son estas dos ecuaciones, donde φ1, ¿cierto?, es la amplitud correspondiente a la ecuación de movimiento de X, y φ2 es la de Y. Entonces estas ecuaciones, esto se le denomina un modelo de Dimer, ¿ya?, que nos va a ayudar a, bueno, en muchas aplicaciones físicas, en óptica, principalmente óptica no lineal, ¿cierto? Se ocupa esta ecuación, ¿ya? O estas dos ecuaciones. O sea, en el fondo es la ecuación de las amplitudes de los movimientos de estos dos péndulos, ¿ya? Y si es que uno va poniendo constantes físicas, ¿cierto? Acá vamos a tener distintos contextos donde podemos aplicar. En particular, este fue el ejemplo más simple, o sea, yo sé de que esto se ocupa harto en óptica no lineal, pero esto es para las, ¿cómo se llama? Las guías de onda, la ecuación, no sé, waveguide, ya, la verdad no sé cómo se dice en español, pero cuando pasamos por un medio, ¿cierto? Tenemos un índice de refracción, etcétera. Hay cosas que se vuelven no lineales cuando uno tiene ciertas intensidades, y bueno, uno tiene una descripción que a través de estas ecuaciones, ¿cierto?, que no son espaciales, sino que uno tiene dos canales, ¿ya?, que están acoplados, ¿cierto?, de alguna forma, ¿ya?, y vamos a tener una onda guía, ¿cierto?, que se propaga por acá y por acá. Entonces acá podemos ver, estos son los resultados del paper anterior, son simulaciones en que tenemos, ¿cierto?, una onda propagándose por acá, otra onda propagándose por acá, y como pueden interactuar, ¿cierto?, van a generar distintos tipos de soluciones, o van a tener distintos comportamientos en la amplitud. ¿Qué es lo que vemos en la figura A, B, C, D? ¿Cierto? Vemos lo análogo que teníamos en nuestro sistema de péndulos a las oscilaciones de Rabi. En este caso, el acople es lineal, ¿ya?, para estas imágenes. Pero teníamos oscilaciones de Rabi, y acá abajo, ¿cierto?, tenemos un crecimiento exponencial, ¿cierto?, de la amplitud. Y acá tenemos un acople que es no lineal entre los dos canales de onda, y tenemos un comportamiento que, bueno, cualitativamente es igual. O sea, tenemos acá, ¿cierto?, un análogo que en las amplitudes va a ser oscilaciones de Rabi, y acá podemos tener, ¿cierto?, cosas que van creciendo, decreciendo. Creo que acá ya decreció en la parte verde. Y acá, bueno, tenemos una parte que es como la transición, ¿cierto?, de C a A. ¿Ya? Entonces, todavía podemos observar esta estructura, ya no tenemos espacialidad acá, estas dos cosas están, ¿cierto?, conectadas, pero no están como cerca espacialmente, eso es súper importante, no, porque tenemos dos ecuaciones, ¿cierto?, que son discretas. Pero, al contrario, si es que uno toma muchos péndulos, ya, uno puede llegar, ¿cierto?, a partir de tratamiento matemático, ¿cierto? De hecho, se hace calculando el lagrangiano esta cuestión, para muchas partículas, con muchos péndulos acoplados. Lo que vamos a tener una ecuación de campo que describe, ¿cierto?, las ondas o todo lo que pase, ¿cierto?, a través de estos resortitos. Ya, en este caso son ondas, ¿cierto?, que van a través de las compresiones de los resortes. No es muy fácil de ver eso, pero después vamos a verlo de una forma más como visible.
Entonces, vamos, ya terminamos con esa parte de PT simétrico, ahora les voy a explicar de qué es lo que estoy trabajando yo particularmente, les voy a mostrar un video. Y primero spoiler sobre el sistema se comporta de esta forma. Y el sistema está regido por esta última ecuación que les mostré, que es la ecuación de campo de, o una similar en realidad, a la ecuación de Schrödinger no lineal. ¿Ya? Y quizás esa parte la pasé muy rápido, pero es la ecuación de Schrödinger no lineal porque es la ecuación de Schrödinger, si es que le sacamos esta parte de acá, ¿cierto? Ecuación de Schrödinger, potencial cero, y acá tenemos un potencial de autointeracción, y este es un término que viene dado por la, ¿cierto?, la disipación que tenemos en el sistema. Pero bueno, entonces, como vieron, yo estoy trabajando con ondas de superficie, ya ondas en un líquido, partamos de ahí, después les voy a mostrar más. Pero, ¿qué es lo que sabemos de las ondas de superficie? Porque ya vimos que pasa, podemos tener simetría PT o ruptura o una fase de PT en, ¿cierto?, en sistemas no lineales, ¿cierto?, sistemas disipativos. Entonces ahora hablemos de eso, pero en ondas de superficie, ondas de gravedad. Entonces, estas ondas, ¿cierto? Para una altura h, uno puede ocupar las ecuaciones de Euler, ¿cierto? Y puede encontrar una ecuación de onda, ¿cierto? Y al final Navier-Stokes, ciertos límites, ¿cierto? Esto es una ecuación de onda común y corriente, solamente que la velocidad depende del número de ondas, y por lo tanto uno puede mostrar que la relación de dispersión, ¿cierto?, tiene esta forma. Ya esto, bueno, ocupando el potencial de velocidad, no es tampoco simple, pero la conclusión al respecto de esto, como la velocidad depende, ¿cierto?, de K, lo que tenemos es que estas ondas, ¿cierto?, son dispersivas. Eso quiere decir que voy a tener una onda, ¿cierto?, que tiene una longitud de onda, se va a propagar a cierta velocidad, y otra que tiene otra longitud de onda se va a propagar a otra velocidad. ¿Ya? Eso es súper importante porque este tipo, ya, de repente, en 1834, la historia dice que este tipo iba en su caballo al lado de un canal, y de repente se cayó un objeto al agua y vio que una perturbación que no era ondulatoria, ya, empezó a moverse a través de un canal. ¿Ya? Él le denominó onda solitaria, y este tipo, bueno, era bastante... O sea, fue hace mucho tiempo, porque él lo que publicó fue sobre ondas solitarias en superficies de agua, éter y otras cosas. Creo que el éter no existe. Así que fue hace mucho tiempo, pero esto se viene observando hace mucho tiempo. Ahora, el problema de esto es lo que dije recién. Las ondas en el agua, ¿cierto? En esta ecuación de ondas que habíamos encontrado, o bueno, que les mostré, son dispersivas. Por lo tanto, un paquete de ondas, ¿cierto?, que no sea, ¿cierto?, un seno o un coseno, no lo podemos, o sea, con el tiempo se va a ir desarmando, porque en el fondo es una combinación lineal de senos con distintas, ¿cierto?, frecuencias, y se me va a desarmar este paquete. Pero lo que él vio es que este paquete no se desarmaba y que se trasladaba con una velocidad constante. Y bueno, la aplicación es esto, que bueno, se le denominó solitón, onda solitaria, como sea, vino con una ecuación que es no lineal, ¿ya? O sea, esto viene en los 60, ¿cierto? Voy a decir el nombre, la ecuación de corte de Bryce, ¿no? La verdad es que nunca te he dicho el nombre, nunca nadie me ha corregido, así que no tengo cómo saber cómo se dice. La ecuación KdV, ¿ya? Y esta ecuación uno efectivamente puede mostrar de que, tomando consideraciones sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, puede llegar a esta dinámica, ¿cierto?, de la superficie, de la onda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que phi, ¿cierto?, es nuestra superficie, y vamos a tener xt, ¿cierto?, la evolución temporal, y cómo se mueve esta cuestión, y vamos a tener una solución de este tipo, que tenemos esta secante hiperbólica, ¿cierto? Y tenemos algo que se mantiene con esta forma y va avanzando, y esto se le denomina solitón. ¿Sí? Como les mencioné, las ondas de gravedad, ¿cierto? Una teoría lineal no puede explicar esto, porque al tener una velocidad que depende del número de ondas, se nos va a desarmar este paquete en el tiempo. Entonces ahora viene un video 2, y esto la verdad es que la parte como más de motivación de por qué estudiar ondas en el agua siempre, ¿ya? Y uno puede tener en mar abierto, ¿cierto?, fenómenos como este de acá, ¿ya? Eso ya escucho esto. Pero uno puede tener, este es un fenómeno que se le llama, que son las ondas como rogue waves, ¿ya? Que son ondas como muy, 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 muy altas, ¿ya? Y la verdad es que en la historia, ¿cierto?, siempre han
hundido barcos, y la verdad es que se creía que eran mitos, ¿ya? Que estas ondas o estas olas no existían. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas ondas? ¿Ya? Hay dos tipos de teorías, ¿ya? Hay teorías no lineales y teorías lineales para describirlas, ¿ya? Y para intentar de encontrar cuál corresponde a estos fenómenos que son las rock waves, ¿ya? El, al contrario de la teoría no lineal que expliqué recién, que es la ecuación de KdV, ya eso es para una aproximación para ondas, o sea, para aguas poco profundas, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, este tipo ya mostró, ¿cierto?, que para ondas que, o sea, superficies que son de aguas profundas, vamos a tener que justamente la ecuación de Schrödinger no lineal, que es la que vimos con los péndulos en cadena, puertos en cadena, es la que nos va a describir el comportamiento, ¿cierto?, de la modulación de grupos de ondas, ¿cierto?, en aguas profundas. Esto quiere decir que si es que uno pone un envolvente sobre esto, ya vamos a tener acá, ¿cierto?, soluciones de esta ecuación, que justamente son solitones, ya eso lo vamos a ver después, porque eso ya está más cerca de la ecuación que voy a ver yo. Y el video 3 lo voy a omitir porque la verdad es que pensé que me iba a demorar menos en la charla, pero la verdad es que es bastante larga. ¿Ya? Pero en fin, la conclusión de todo esto es que, bueno, los fenómenos ondulatorios y, bueno, los fenómenos de la dinámica de superficies en el agua son entretenidos en todos los sentidos, físicamente. A mí también me gusta surfear, desde chico me gusta tirarme al agua nomás y darse vuelta, ya no hay que perder esa parte. Pero el océano en sí es una cuestión muy extraña, ¿ya? Y todos estos tipos que han publicado en general son gente que es de geofísica y es un mundo que a mí la verdad es que me gusta mucho. Pero en su gran parte son no lineales, tenemos constantes inyecciones de energía en el océano, tenemos distintas estructuras que aún no tenemos idea por qué se forman o cuándo se forman, ¿ya? O si es que se forman por distintos motivos también, ¿ya? Es un mundo inexplorado y está, la verdad es que en todo el litoral de nuestro país. Entonces, volvamos a lo que nos compete, ese fue el espacio de dispersión, ya, para mostrarles de que hay cosas raras que pasan en la superficie, y esto ya para ir acercándose más, este es el sistema ya con el que voy a trabajar yo cuando pueda entrar al laboratorio, pero ahora ha sido otro tipo de trabajo el que estaba haciendo, pero el sistema en sí, ya, lo ocupó Milena, que es mi compañera de laboratorio, ya, hizo su magíster, ya lo terminó, y ella lo que investigó son la formación de patrones, ¿cierto?, de tipo de ondas de Faraday en un sistema que es una piscinita, ¿cierto?, flaca, de espesor delgado, donde se tiene agua, idealmente con poca tensión superficial, y que a este sistema, que ya de por sí, si es que uno, no sé, lo perturba, le pega un poquito, ¿cierto? Es disipativo, la onda eventualmente va a desaparecer porque la disipación pasa, y esa es la gracia de la simetría PT, de tomar en cuenta la disipación, ¿ya? Porque al final, si es que yo le doy una inyección de energía, puede llegar a algún tipo de equilibrio, ¿ya? Pero entonces, hay disipación de energía, y además podemos inyectar energía con estos pistones que están acá abajo. Por si acaso, les digo, yo lo que voy a hacer en mi tesis o en este trabajo es experimental, ¿ya? Y por muchos me conocen de acá, yo al principio me llevaba más con las simulaciones, terminé haciendo simulaciones y yo con la física experimental no me llevo, pero voy a terminar trabajando en física experimental, siempre es bueno trabajar en todo, ¿ya? Y también es robusto en cuanto a lo teórico, por eso me gusta este proyecto, ¿ya? Pero bueno, Milena intentó encontrar patrones de Faraday, que son, en el fondo, patrones que se forman debido a no linealidad en un sistema como este. Ya vamos a ir a eso más adelante. Y este sistema, ¿cierto? Uno puede hacer un tratamiento teórico, así como hicimos para encontrar ondas, ¿cierto?, a baja profundidad, alta profundidad, con efectos no lineales. Y este tipo, que es John Miles, ya hizo un estudio en el 84, también quería estudiar ondas de Faraday, pero lo que se dio cuenta es de que estas ondas que se forman, en realidad me parece que son, no son las envolventes. Hay un régimen que es de solitones, otro régimen que es de ondas de Faraday, pero en general se describe a través de la ecuación de Schrödinger no lineal con disipación. ¿Ya? Y ahora le agregué la parte de condisipación, así que esto se pone obviamente mucho más entretenido, ¿ya? Y bueno, Leonardo Gordillo, que es alguien que ha colaborado con mi profe, con Mónica,
También replicó el cálculo, porque la verdad es un cálculo que no es simple, o sea, esto es meterse con la parte como de estructura hamiltoniana de los fluidos, que existe, ¿cierto? Y es complicado, pero en el fondo se llega a esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger no lineal, con disipación, bueno, paramétrica y con disipación, inyección de energía, con todo, ¿ya? Pero tenemos acá, ¿cierto? Que es la parte que teníamos antes, que tenemos la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Con un término, un potencial de autointeracción, si es que quieren verlo así. Y acá estos parámetros, ya que son debido a la inyección, ¿cierto? La sintonización del sistema, porque acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos un forzamiento paramétrico en el fondo de nuestra piscina. Lo voy a poner acá. Con estos pistones, ¿cierto? Vamos a hacer que el fondo de la piscina, ¿cierto? Vibre a cierta frecuencia. Entonces, esta sintonización tiene que ver con esa frecuencia, no del todo, sino que tiene que ver con esta frecuencia y la frecuencia a la que se producen las ondas arriba también. Bueno, la disipación del sistema, que eso está asociado, bueno, a las características del sistema, y la inyección, ¿cierto?, que tiene que ver con cuánta energía meto a través de estas perturbaciones que estoy haciendo en el fondo de mi piscinita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar distintas regiones para encontrar distintas soluciones a esta ecuación y ver dónde buscar si es que queremos encontrar solución tipo patrón o tipo solitón, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca soluciones homogéneas, estacionarias, ¿ya? Primero con un ANSAT de este tipo, lo mete en la ecuación, ¿cierto? Que esto vamos a tener, ¿cierto? Un comportamiento ondulatorio, y después decimos que esto vamos a estar en un régimen estacionario, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? No es homogéneo, sí homogéneo, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos son condiciones para nuestros parámetros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a distinguir distintas regiones en donde vamos a tener distintos tipos de comportamiento para nuestro sistema, en la cual vamos a tener distintos tipos de soluciones y distintos tipos de estabilidad para las soluciones. Por ejemplo, acá abajo, ¿cierto? En la región 1 tenemos que esa línea que está separando es gamma igual a mu, donde gamma, ya para que tengamos soluciones en realidad distintas de cero, tenemos que tener gamma mayor que mu, porque eso significa que estoy inyectando más energía de la que se está disipando. Si es que estoy inyectando menos energía de la que se disipa, eventualmente el sistema va a llegar a un estado, ¿cierto? Cero. ¿Ya? Acá, ¿cierto? En la región 4 tenemos, dado por esta hipérbola, ¿cierto? Que es la que encontramos, ¿ya? Esta se encuentra a partir de las soluciones estacionarias y homogéneas. Tenemos esta región 4, 3 y 2, ¿ya? La región 3, la verdad es que, y esto yo lo digo de frontón porque estoy recién metiéndome en este mundo, entiendo poquito, pero esta región nunca se ha trabajado en el laboratorio, pero se ha trabajado, Gordillo, ¿cierto? Trabajó en esta región 2, que es donde hay soluciones tipo solitón, y acá en 4, en región 4 trabajó Milena, ¿ya? Entonces, es que vamos a la parte A, la zona 2, ¿ya? Hacemos, ¿cierto? Lo mismo, encontramos soluciones con un ANSAT que solamente la fase ya va a ser una fase homogénea, pero en sí el módulo, ¿cierto? De esta oscilación, la amplitud, puede ser distinta de cero a las subderivadas o el perfil, ¿cierto? En el espacio. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos un solitón que es disipativo, porque estamos en un marco, ¿cierto? En un sistema que es disipativo, pero que no es propagativo. Y esto la verdad es que a mí me entusiasma mucho, por lo menos, de ver un solitón que no se mueve solamente porque estoy forzando paramétricamente abajo, y es que se mantiene estable ya en el tiempo y que va a ser esa estructura la que se mantiene ahí. Eh, Se puede jugar, ¿cierto?, con hartas cosas. Eso es lo que hizo Cordilla en su tesis doctoral. ¿Ya? En la zona 4, por otro lado, que es donde trabajó Milena, ella trabajó con forzamientos paramétricos, pero que son gaussianos, ¿ya? Entonces, en el fondo, el sistema de pistones uno puede bueno, cambiar las fases, son unas piezas bien particulares las que hay en los pistones, pero puede hacer formas para estos forzamientos que uno va a hacer, no necesariamente es homogéneo, ¿ya? Entonces, ella trabajó con forzamientos gaussianos para entregar la energía, ¿cierto?, al sistema, y lo que encontré ella, y bueno, si es que uno hace el análisis, ¿cierto?, matemático de la región 4, las soluciones cero son inestables, ¿ya? O sea, si es que yo tengo el agua quieta, el agua no se va a querer mantener quieta cuando uno hace un análisis de esta cuestión. Y si es que nosotros tenemos una pequeña perturbación, en este caso no es pequeña, tenemos ¿cierto?, abajo funcionando los pistones,
vamos a empezar a observar estos tipos de patrones, ¿ya? Son los patrones que estudió Milena, no es lo que voy a estudiar yo, pero son los últimos datos que se recopilaron y en base a lo que he estado trabajando, ¿ya? Entonces acá tenemos otros, también, esto es cuando ya está estabilizado el patrón, acá tenemos 6 pistones trabajando, acá tenemos 13 pistones trabajando por abajo, y un dato interesante es de que estos patrones son los que ocupan los cocodrilos para en su fase de apareamiento, ¿cierto? Mueven a direcciones, ¿cierto? Súper rápidas, la parte de la espalda, ¿cierto? Con los pulmones hacen una dirección muy particular. No observa este tipo de patrones en el agua que se forman. Sí, estas cosas están en la naturaleza, solamente hay que saber mirar. Ya, pero ustedes, los que me conocen, saben que yo soy muy disperso. ¿Y qué pasó con la simetría PT? ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de este sistema y dónde está la simetría PT en este sistema? Entonces, Fernando, que es otra persona que trabajó, hizo su doctorado con Mónica, ¿ya? Hizo simulaciones en la región 4, ¿ya? Con forzamiento paramétrico, ¿cierto? Bigaussiano, o sea, tenemos dos gaussianas acá en desfase, haciendo así a nuestro sistema. Y lo que encontró en las simulaciones es de que si es que tenemos estos dos ciertos forzamientos bien separados, podemos tener estructuras así, ¿ya? Que se van a mantener en el tiempo, en el fondo son como el reflejo directo o lineal, si quieren verlo, de los forzamientos que tenemos acá abajo. No es lineal porque se mantiene en el tiempo, estas cuestiones van rotando, pero en el fondo tenemos esta estructura, ¿ya? Que les pueden recordar un poco, ¿cierto?, a lo que teníamos en el caso de nuestros péndulos, cuando teníamos simetría PT rota, ¿ya? Y esta parte de acá, si es que uno va acercando estos forzamientos paramétricos, lo que encontramos son justamente oscilaciones de Rabi, ¿ya? Entonces, es el mismo caso, solamente que a diferencia del modelo de Dimmer, que no tiene ninguna espacialidad esta transición, ¿cierto? Que aparentemente es una transición PT, porque ya le hemos puesto mucha disipación, muchas cosas, la transición PT, no sabemos si es que ha sobrevivido, pero se ve como una, y hay que caracterizarla experimentalmente, y eso es lo que tengo que hacer yo. Y esto es como para recordarles de que efectivamente tenemos patrones muy similares. Esto sí o sí, lo de la derecha son oscilaciones de Rabi, entre las amplitudes de estos dos perfiles. Igual que en este caso, donde no había ninguna espacialidad, son cosas que están simplemente acopladas. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo yo? Porque esto fue parte de la revisión bibliográfica solamente, cosa que, bueno, a mí me gusta harto ponerme presión, por eso también quise hacer esta charla, para poder hacer toda la revisión de una y así entender bien el sistema, el problema. Pero ahora estoy haciendo eso, revisión bibliográfica, trabajos de seminario. La verdad es que es complicado porque todo lo que involucre cosas no lineales es un mundo nuevo. Si bien ahora entiendo porque ya salí de la licenciatura, pero son cosas nuevas que nunca haya visto. Y uno siempre se va a encontrar con cosas nuevas que nunca ha visto. Me parece que eso es así. Y bueno, he estado programando, porque Milena tenía un programa que era para la detección de contornos, ¿ya? Que trabajaba la mitad en C++ y la otra mitad en MATLAB. Entonces, primero tuve que aprender C++, porque lo que quería, y lo que quería, bueno, ella y la profe, es tener solamente un programa que nos haga todo. Yo lo estoy pasando a Python. Tuve que aprender C++ porque no sabía nada de C++. Y estoy mejorando, ¿cierto?, los programas de detección de contornos para poder analizar más datos. Estos son datos que eran de Milena, que, bueno, en esto va, o sea, estoy logrando hacer la detección de contornos, logrando graficar, ¿cierto? Son hartos datos. Es trabajo honesto, ¿ya? Digamos, trabajo honesto. Y eso, post-COVID, el trabajo post-COVID, y le puse, no post-COVID, el PT, ya. Pero es meterse al laboratorio, es cosa que también me tiene súper entusiasmado, porque la verdad, yo las experiencias experimentales que tuve fueron pelar cables, quemarme, electrocutarme, cuando trabajé en un laboratorio. Pero esto me entusiasma porque como que el sistema, al ser no lineal, como que está vivo. De hecho, eso es lo que me dijeron las chicas cuando llegué, de que el motor se cansa, y cito explícitamente, el motor se cansa porque va perdiendo potencia, ¿ya? Y por lo tanto van apareciendo distintos tipos de patrones, se te va a salir de la región en la que estás intentando observar. El sistema, por más rápido, esto se mueve muy rápido, ya esto es una cámara, ¿cierto?, de alta velocidad para captar muchos frames por segundo,
pero tiene una evolución lenta la envolvente, por decirlo así. Entonces puede ir cambiando la envolvente y uno no se da cuenta. Entonces, básicamente es como pelear con algo y algo que está ahí, es como conversar con algo y eso me entusiasma harto, el trabajo experimental. Y eso, bueno, estas son las cosas que se pueden observar, ¿cierto? La parte solitón, de verdad a mí me entusiasma mucho ver un solitón quieto, ¿ya? Que no se mueve, porque me parece muy raro, ¿ya? Y esto es lo que hizo Dino Gordillo en su, o sea, no es Dino Gordillo, Leo Gordillo en su tesis doctoral, y él encontró este solitón, ¿cierto? Esto es por efecto de los bordes del sistema que se va moviendo, pero en teoría debería estar estable en el cero, o estos patrones, ¿cierto?, que van apareciendo. Y hay muchas cosas. Entonces, eso, la bibliografía, la parte PT, ¿cierto? Este libro es muy bueno, PT, Simetría en Quantum Mechanics, Classical Mechanics. Ya, esto es una parte más matemática y el resto son papers, bueno, muchos que han sido papers o tesis doctorales, etcétera, de gente que ha trabajado con mi profe, con Mónica. Y eso, muchas gracias también, sí, a mi profe, a Milena, ¿cierto? Que también me ha ayudado con la parte de la programación. Elram, que, bueno, ocupé un boceto que tiene cálculo sobre la ecuación de Schrödinger no lineal con disipación paramétrica. Y bueno, las becas, ¿cierto? Que me mantienen vivo. Bueno, el proyecto de investigación que tiene la profe en la Cato. Y eso, y todos los otros estudiantes que han trabajado en este proyecto, al final son muchos, y uno va haciendo trabajo continuo, pasando, ¿cierto? Pasándose la capa de uno a otro. Y eso, muchas gracias a todos los anteriores. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu presentación. Bastante interactiva con todos los videos. Y ahora abrimos el espacio para preguntas del público. Preguntas, comentarios, todo lo que quieran preguntarle al speaker. Pueden abrir micrófonos o preguntarlas por chat y yo puedo leerlas también. Sí, alguien habló por el chat en la charla. Ah, ya. Gracias, Javi, pero no te había leído. ¿No hay dudas de los asistentes? ¿Hay un comentario? Sí, pregunten algo. Acabo de decir que no es necesario tener hamiltoniano hermítico para la mecánica cuántica. Alguien dígame algo, por favor. Ahí tengo varias preguntas. ¿Sí? Ah, ya, pero Fideo primero preguntó. ¿Solitón quieto? Soliquión quieto, ¿se puede? Sí, efectivamente, no se mueve. O sea, como pueda moverme acá. Ya, este solitón, el de la figura B, debería estar quieto, pero no lo está por efectos de los bordes, simplemente. Si te fijáis, como que va asintóticamente tendiendo a quedarse al medio. Y sí, se puede, y es porque es solución de la ecuación. En teoría habría que tener una piscinita más grande, pero se puede y quiero verlo con mis propios ojos. No sé si se va a deformar el hamiltoniano. ¿Qué se entiende por deformar? Bueno, deformar, voy a volver esto ahí. Deformar el hamiltoniano es bueno, ocupar parámetros externos con el cual un parámetro particular, ¿cierto?, me va a dar un hamiltoniano que es conocido. Por ejemplo, este sería el hamiltoniano del oscilador armónico deformado. Ya en el caso de n igual a 2, ¿cierto? En el caso de n igual a 2 vamos a tener el hamiltoniano del oscilador armónico, pero en sí uno puede, lo que quiere mostrar, bueno, el ímpetu de esto es que este hamiltoniano pertenece a una familia de hamiltonianos, ¿ya?, que pueden ser no hermíticos y que tienen un compartimiento bastante similar y ponerle cota, etc. Y esto, en el fondo, se forma con este parámetro n, ¿ya? Este parámetro, esta gente que trabaja en no linealidades, etc., esto se puede ocupar para resolver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Uno expande, ¿cierto?, distintos tipos de soluciones en estos parámetros,
Uno puede, bueno, hacer hartas cosas que la verdad es que yo no me manejo mucho, pero esa es la intención que tienen, o sea, de formar una teoría, con eso se refieren a formar una teoría. Yo tengo una duda. Mm, Creo que es la diapo 37. 37. Tienes tan buena memoria para acordarte. ¿Ya? Ya, ¿por qué cuando uno añade términos de disipación, inyección, primero que nada, Mm, ya los signos se entienden? ¿Por ya. qué hay que añadir hay que ponerle imaginario? Y dos, ¿por qué cuando es inyección es con se me olvidó cómo se llama el daga de arriba? Eh, el conjugado. O Que sea, no- sí, daga, sí. El otro campo. Mira, ya vamos por partes. Esta ecuación, ya al igual que la ecuación que se obtiene sin la parte de disipación, que está acá con los pendulitos, ya una la deriva a partir de la ecuación de cada uno de estos péndulos. ¿Ya? Tiene una estructura lagrangiana, ya uno puede encontrarlo, y de ahí salen los i, ya básicamente. O sea, no puedo decir más que eso. Acuérdate que estas son las ecuaciones de la amplitud de estos movimientos oscilatorios como colectivos que hay. Entonces, efectivamente, cuando uno toma el lagrangiano del movimiento de cada uno de estos puntitos, vaya a tener términos con i que te caen, ¿ya? Porque ya está ahí con cosas que no son lineales, ¿cierto? Distintas derivadas, y te van a caer de la exponencial estas i. Esas son las explicaciones de la i, porque uno tiene las i afuera, ¿ya? Y la otra, 37. Y, sinceramente, la verdad es que esta de acá no me acuerdo. O sea, no es que no me acuerde, no lo he visto todavía bien, ¿ya? Porque, o sea, tengo que revisar bien ese cálculo y tengo que sabérmelo casi de memoria, pero es un cálculo que es complicado, ¿ya? En el fondo debe ser porque en alguna parte tengo un exponencial, o sea, ¿cierto? Tengo acá las exponenciales, por decir, con más y tanto, y acá tengo exponencial con menos y tanto. Entonces lo más fácil es ponerle, ¿cierto? Que esto es el conjugado. O algún tipo, o alguna forma de, ¿cierto? Como de ir acoplando el sistema como para hacer como una notación más corta, ¿ya? Pero supongo que es por eso, o sea, no es como que sea algo como, no sé, como demasiado importante, sino que uno llega a la conclusión de que la amplitud, ¿cierto? O sea, si uno llega a no es la amplitud, sino que el perfil de la onda, el conjugado es lo que nos va a dar eh, la solución, o sea, va a ser parte de esta ecuación. Eso. ¿Lo puedo repreguntar? Ya, bueno. Mi duda es, uno dice ya, al sistema le voy a meter disipación y inyección, ¿y me sale esta ecuación? ¿Mm? ¿O yo planteo la ecuación y digo, aquí hay inyección y aquí hay No, disipación? no. No, uno dice que pueda tener tantos péndulos, o sea, esta ecuación uno la llega a este límite a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes en el caso viscoso, ecuaciones de Euler en el caso no viscoso, etcétera. Uno llega a esta ecuación. Uno no dice que esto vamos a modelarlo porque tiene un comportamiento parecido. Se puede llegar desde ahí y eso es lo que hizo, bueno, Leonardo Gordillo, que lo replicó y que antes lo había hecho Miles, ¿ya? Pero eso, uno llega a eso. Y por otro lado, uno puede tomar, ¿cierto? Bueno, reinterpretar el sistema como el sistema de los péndulos y también llega a esta ecuación. Pero al final el sistema de la piscinita flaca con inyecciones paramétricas es esto. ¿Ya? Esto es el perfil de la onda y se llega a partir de las ecuaciones de continuidad, de conservación del momento, etcétera, energía. Eso. Ok, sí, Creo que ahí lo respondí. sí, sí. Hay una pregunta en el chat Mm. de la Javi. ¿Tú puedes leer el chat o te lo leí yo? Sí, sí. ¿Puedes explicar un poquito más el trabajo que voy a hacer en el lab? Uf. El trabajo que voy a hacer en el lab, ya, bueno, esto es básicamente replicar lo que se pasó acá en las simulaciones, que es intentar de encontrar o caracterizar la transición PT, lo que se cree que es una transición PT, ¿cierto? Pero hacerlo en el laboratorio.
Y bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, Milena trabajaba con muchos pistones, ¿ya? Y que están, ¿cierto?, en desfase uno con otro, como que tenía ahí, por ejemplo, 13 pistones, ¿ya? El del medio subía, mientras que los dos de abajo bajaban, y así. Lo que yo voy a hacer es, bueno, primero tengo que hacer las piezas, creo, porque no sé si es que me den al abasto estas piezas que están abajo, ya, que controlan los pistones, de hacer estos dos perfiles, el perfil bigaussiano, y ser capaz de, eh, bueno, separarlos, juntarlos, o hacer crecer, por ejemplo, su desviación estándar, etcétera, ¿ya? Entonces, la verdad es que no es mucho lo que tengo que hacer experimentalmente, sino que, bueno, tengo que adiestrarme al sistema, cómo funciona el motor, ¿cierto? Con estos pistones, cuándo tengo que tomar los datos, hay todo un protocolo para tomar los datos que todavía no lo conozco porque no he podido ir al laboratorio, pero básicamente eso, o sea, replicar, ver, caracterizar lo que creemos que es una precisión de simetría PT experimentalmente. Eso. Nada, te voy a preguntar después mejor. Ya, bueno. ¿Puedes mostrar más fotos de sitios surfeando? Hay otra más, pero yo soy más chico. Pero fotos generalmente no hay porque como que estáis muy lejos. Como que no te veis. Pero es choro. Y siempre es entretenido pensar que te vaya a morir por un rato. Sí, la foto la tomó la Mari cuando fuimos a tocar con mi banda Pichilemu. Y bueno, ella no se metió a surfear, pero no sacó la foto. El Gustavo tampoco se metió porque le dio miedo. Y está bien. Tenemos espacio para una última pregunta. Y si no hay, así puedes mostrar el video que te quedó. No, sí es bastante fome. No, sí, Bueno. no. Pero lo que sí puedo dar un comentario final, que más que con respecto a lo que a mí, que es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Experimentalmente sobre la parte de simetría PT, y algo que vi también, pero no entiendo mucho, es que esto de la simetría PT como que viene un poco a reinterpretar como la mecánica cuántica como sistema físico, ¿ya? Porque al final cuando nosotros estamos poniendo la condición, ¿cierto?, de que la probabilidad se conserve, bueno, en realidad en cualquier teoría física uno pone ciertas condiciones para que esto funcione, ¿qué tan físicas son estos requerimientos al final? Porque, por ejemplo, si es que nosotros el día de mañana encontramos un sistema que efectivamente tiene un Hamiltoniano que no es hermítico, pero que tiene soluciones estacionarias, significa que estamos ignorando una cantidad de física inmensa con una condición que nosotros mismos pusimos. Entonces, me gusta esta idea de, bueno, empujar un poquito más allá de estas condiciones, relajarlas y ver qué es lo que pasa. Como dije en algún momento, es lo mismo que pasó con los imaginarios cuando se aceptaron los números complejos. Nos ayudaron a entender mucho más los números reales, ¿ya? Yo creo que por acá va un poco, es como el tacto físico que hay que tener, yo creo. ¿Cómo terminaste trabajando en fluido? No tengo idea. No tengo idea, Fideo, pero se ve chora, así que yo le doy. Ya bueno. Entonces cerramos por el día de hoy. Agradecemos nuevamente a Rafael por su presentación y aplauso virtual. ¿Qué más decir? Bueno, como siempre te debemos la taza, así que cuando podamos ver te debo la taza de Pizza Seminar, que no sé si estáis viendo video. Ahí está. Están todos en la oficina. No. A Bueno, ver, está por ahí. para que voy. Ahí sí. Oh, qué bacán. Y seguimos la próxima semana con una charla de astronomía, directamente desde la U de Chile. Eso. Cuídense a todos y gracias por participar. Chao, Chao, Fideo. chao. Chao, chao. Luego podrán verlo en YouTube.